acerca del servicio. Cómo servir de la manera que Dios le agrada. Porque algunas veces no servimos porque se me está saliendo la camisa y el blazer, perdón, es que la fiesta de la alabanza quedé pero mal. Una peinilla alguien tiene para... Miren todo eso. ¿Alguien me ayuda con esos audífonos? Le agradezco. Ya este sí no. Y estábamos hablando que la importancia de servir de la forma correcta. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25. Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ocupar un cargo de liderazgo, lo que tiene que hacer es servir. Y Jesús hablaba cómo hacían mal el manejo de su autoridad algunos de los funcionarios poderosos, de las personas poderosas. Y Jesús les decía, así no es. Si alguien quiere llegar a ser líder, si alguien quiere una posición de honor, lo que tiene que hacer es, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servir. Y Dios honra a las personas que le sirven. Independiente de lo que uno haga por Dios, de la posición en la que esté de pronto en una iglesia, haciendo lo que esté, o si uno le sirve a Dios en su trabajo o en su casa, con sus hijos, si de alguna forma uno le sirve a Dios, la Biblia dice que Dios lo va a honrar. Y el mayor ejemplo de servicio que existe se llama Jesús. Porque Jesús, aun siendo, dice la Biblia, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo y vino a este mundo Jesús. La humillación más grande de Jesús fue hacerse un hombre porque Jesús es Dios. Y él dijo, bueno, pues me voy a hacer un hombre y voy a ir a la tierra y les voy a enseñar cómo se sirve, cuál es la manera correcta. Entonces, si uno quiere seguir a alguien, imitar a alguien, al que tiene uno que estudiar es a Jesús, al que tiene uno que conocer es a Jesús, porque Jesús es el mayor ejemplo de servicio. Y en la Biblia encontramos un sinnúmero de cosas que Jesús hizo, y en Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué se la pasaba haciendo Jesús? Haciendo bienes, dice la Biblia. Cuando Jesús salía en esas caminatas, Jesús se la pasaba haciendo el bien. Y me puse a mirar unos pocos de los milagros o de los bienes que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra. Resucitó a la hija de Jairo, el líder de la sinagoga. Le habían dicho que ella ya estaba muerta, pero Jesús le dijo, camine, no hay problema, yo la resucito. Estaba sirviéndole a la gente, alimentó multitudes. Cuando estaba predicando y los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿qué hacemos? Mire, todas estas personas no han comido nada. Y Jesús les dijo, pues aliméntenlos ustedes. Y ellos le dijeron a Jesús, no, pero ni con todo el dinero podemos alimentar a esta multitud. Y Jesús les dijo, reúnan, ¿qué tienen por ahí? Y ellos le dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Y dice la Biblia que Jesús tomó esos 5 panes, esos 2 peces, los bendijo y alimentó a la multitud. Cuando uno le da a alguien que no tiene, uno está sirviéndole a Dios. Cuando hay alguien que tiene hambre y uno puede darle, hay que hacerlo. No podemos cerrar nuestros ojos ante el dolor de las demás personas, porque Jesús nos enseñó que hay que darle al que no tiene. Jesús también le predicó a muchos.
Dice la Biblia que cuando Jesús predicaba, las multitudes lo seguían de tal forma que a Jesús le tocaba muchas veces subirse en una barca y apartarse para poder hablarles, porque se le venían todas las multitudes a causa de que Jesús, el Espíritu Santo, estaba sobre él. Y él le predicó a muchos. Cuando uno le habla de Dios a alguien, uno está sirviéndole a Dios. Cuando uno, de pronto una persona está pasando por un mal momento y uno le dice, venga, oramos, uno está sirviéndole a Dios. Una oración tuya puede cambiarle la vida a una persona. Entonces, cuando tengamos oportunidad de orar por alguien, oremos. Así la persona no sea creyente, así la persona nos haya hecho daño. Jesús se la pasó sirviendo a los demás. Jesús también sanó leprosos, dice la Biblia. Jesús resucitó muertos. Jesús levantó paralíticos. Jesús libertó endemoniados. Cuando uno va por ahí y está orando porque Dios haga libre a alguien, uno está sirviendo a Dios. Y a Jesús se le acercaban endemoniados y Jesús oraba por ellos. Y dice la Biblia que eran libres. Si recuerdan la historia del endemoniado gadareno, el tipo se la pasaba como un loco y todos lo conocían como un loco. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, dice la Biblia que Jesús lo hizo libre. Y luego lo vieron a él en su sano juicio y no podían creer. Decían, este tipo es ese endemoniado. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando uno conoce a Jesús, Él lo transforma a uno. Dice la Biblia también que ciegos se le acercaban y Jesús les preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno de los ciegos le dijo, quiero que recupere la vista, y Jesús sirvió porque lo sanó. Uno puede orar por alguien y Dios lo puede sanar y Dios lo está usando a uno para servirle a los demás. Y yo creo que el más grande servicio que Jesús hizo por nosotros fue dar su vida en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Él sirvió como un cordero, Él sirvió como un sacrificio por nosotros. Y entonces en este momento, cuando nosotros oramos, sabemos que podemos recibir el perdón del Padre porque Jesús sirvió como un sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces cuando uno la embarra, porque todos la embarramos, cuando uno comete un pecado y uno se acerca a Dios y le dice, Señor, la embarré, hice esto, lo otro, dije esto, lo otro, el Padre nos perdona porque Jesús sirvió como un sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces Jesús nos enseñó a servir. Y servirle a Dios es la mejor inversión que uno puede hacer como ser humano. Porque uno está haciendo tesoros en el cielo. Y ciertamente todo lo que uno tiene acá, la posición social, los títulos, el dinero, el reconocimiento, acá se quedan, acá se acaban. ¿En dónde quedaron los grandes héroes millonarios del pasado? ¿A dónde quedó su historia? Ahí en una historia, pero si hicieron algo para Dios en el cielo, eso va a tener una recompensa eterna. Entonces los animo a que le sirvan a Dios. Uno muchas veces se queda esperando a que todo sea perfecto. La Biblia dice que si el agricultor mira siempre las nubes, nunca va a sembrar. Y nos está enseñando Dios, no esperes a que todo sea perfecto para servir. Hay personas que piensan, no, cuando me gradúe de la universidad voy a servirle a Dios. Y luego tienen hijos y dicen, cuando tenga hijos voy a servirle a Dios, cuando crezcan. Y ya cuando le quieren servir a Dios, ya están a un paso de la eternidad. ¿Ya para qué? Entonces, tomemos la decisión desde niños de servirle a Dios, desde jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Los demás ya están, ¿qué? ¿Cuántos ancianos hay acá? 1, 2, 3. Sirvámosle a Dios, diga conmigo, voy a servirle a Dios. Hebreos 6:10 dice algo tremendo, dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Cuando uno le sirve a Dios, dice la Biblia que Él no se olvida de lo que uno hace. Por eso cuando llegábamos acá, y les soy sincero, los primeros días que llegamos acá, que nos tocaba poner el sonido a las 6 de la mañana, vernos acá,
Yo algunas veces me venía como renegando en el carro. ¿Por qué nos toca, por qué me toca a mí? Hoy es domingo, hoy juega el Barça y yo allá poniendo cables, no puede ser. Y me quejaba, bien burro. Pero el Espíritu Santo me redarguyó y me hizo entender: lo que estás haciendo suma puntos. Entonces ahora yo me levanto feliz porque digo, voy a ir a servirle a Dios. Y eso dice la Biblia, que Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Cuando uno sirve a los demás, porque Jesús es el mejor ejemplo. Jesús entregó su vida por nosotros. Cuando uno entrega su tiempo, 20 minutos, media hora, para escuchar a alguien que está que se suicida, para aconsejar a una pareja que está que se separa, para orar por un joven que está adicto al trago, a las drogas. Cuando uno sirve a los demás, la Biblia dice que Él no se olvida de lo que uno hace para Él. Y algunas veces somos envidiosos y pensamos solo en mí, que yo esté bien, desde que yo tenga plata, desde que yo esté sano. Y Jesús dice: no, tienes que servirle a los demás. Proverbios 3:27: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviereis poder para hacerlo. Y si me pones la Nueva Traducción Viviente, dice: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Dios también nos está mostrando, hay algunas personas que merecen que nosotros le hagamos el bien. Y la Biblia dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando Dios le dice a uno, ayude a una persona, y uno se niega, uno está desobedeciendo a Dios. Cuando uno ve a sus papás que están en una situación económica difícil y uno no les ayuda, uno está desobedeciendo los mandatos de Dios. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién es debido? Yo les pregunto, ¿es debido ayudar a los papás? ¿Es debido ayudar a un hermano? Si uno ve a un hermano de uno que está en la olla y uno lo deja ahí tirado, uno está fallando delante de Dios, porque la Biblia dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Si una persona de la iglesia uno la ve que está en una situación difícil y uno no lo ayuda, uno está desobedeciendo y no está sirviendo como Dios manda que uno debe servir. Entonces dice la Biblia: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Y uno no necesita tener la millonada del mundo para ayudar a una persona. Uno lo puede ayudar con lo que uno tiene a la mano. Pero tenemos que servir. La actitud correcta para servir. ¿Por qué digo esto? Porque uno muchas veces sirve con la actitud incorrecta. Y cuando uno sirve con la actitud incorrecta, es una ofrenda desagradable a los ojos de Dios. Cuando yo voy a culto a servir, que mamera, otra vez me toca ahí madrugar, otra vez me toca ir con esos chinos chiquitos que chillan, que jartera, y uno se está quejando, uno está sirviendo de la forma incorrecta. Cuando uno menosprecia el trabajo que Dios le ha dado dentro de la iglesia o en algún lugar fuera de la iglesia y no está sirviendo, desagrada a Dios. Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y lo hablábamos ayer en una reunión que tuvimos de la importancia que es mantenerse sirviendo a Dios. Dice la Biblia: fuertes y constantes. Cuando uno le sirve a Dios es una decisión de por vida. Mi papá algunas veces cuando ha predicado ha dicho: yo voy hasta el último día voy a servirle a Dios. Y si me muero predicando, qué bendición. Y yo pensaba antes, no, yo a los 60 me pensiono. Pongo a Juanfe a predicar y me voy para Europa a pasear. Estaba errado. Porque Dios dice: tienes que permanecer constante hasta el último día. Y yo he estado leyendo un poco acerca de la vida de Billy Graham, cómo él sirvió a Jesús hasta sus últimos minutos. Cuando ya él no, el hijo decía: mi papá ya casi no escucha y ya casi no puede hablar, pero aún así graba videos animando a la gente a predicar, animando a la gente a orar. Y en uno de sus videos, cuando ya está viejito, ese gran predicador, él da consejos y uno de sus consejos es:
Busquen a Dios todo el tiempo, lean su palabra, ayuden, siembren, trabajen para el reino. Y era un hombre ya de 99 años cuando grabó ese mensaje. Entonces con Dios no hay pensionados. Algunos se quería pensionar, vamos a tener toda la eternidad ya con Él, pero acá vamos a permanecer fuertes, firmes. Y la actitud correcta, la primera es di conmigo, esforzándome. La Biblia dice acá, permanezcan fuertes y constantes. Cuando uno sirve a Dios, uno tiene que esforzarse. Si uno sirve a Dios en el culto de más tarde, cuando ya no le toca madrugar, uno dice, no, el de más tarde para no madrugar, uno no se está esforzando. Cuando uno dice, póngame a mí lo más fácil, ¿qué es lo más fácil? Tal cosa, póngame a mí ahí. No, porque Dios dice, cuando sirvan, háganlo esforzados. Esforzados, dice la palabra. Cuando uno sirve a Dios debe ser constante. Uno no puede a mitad de camino decir, no, yo me retiro, yo ya no sigo más, porque Dios dice, tienes que permanecer constante. Pero también uno debe servir con entusiasmo, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de un siervo, de un servidor de la iglesia? Uno debe tener una actitud de alegría. Que cuando le vean a uno esa sonrisota ya sepan que uno va para culto. Le pregunten a uno, ¿para dónde va? Para culto, no me ve cómo estoy de feliz. Entonces uno tiene que servir con entusiasmo, con una actitud correcta. Servidores, qué importante es la sonrisa. Yo sé que tienen tapabocas, pero muchas veces hemos visto servidores con cara de puño. Y Dios dice ahí que no se sirve así, se sirve con alegría. Mostrando los dientes, los colmillos, sonriendo, con gozo, no de mal genio, sino sirviendo con una sonrisa en el rostro. También bien vestidos, arreglados, porque es una fiesta para Dios. Uno para el mundo se pone el mejor traje cuando va a una entrevista de trabajo, corbata, se echa perfume, y no tiene una cita con Dios. Pero ¿cómo estamos sirviéndole a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo nos estamos viniendo a la iglesia? ¿Qué actitud estamos teniendo dentro de la iglesia cuando servimos? ¿Malgeniados, bravos, haciendo mala cara? ¿O como dice Dios en su palabra, con alegría, con entusiasmo? Porque las cosas más importantes son las cosas del reino de los cielos. ¿Cuántos creen eso? Entonces, a los que no han servido nunca en nada dentro de una iglesia, yo los animo a que empiecen a preguntarle a Dios, Dios, ¿en qué quieres que yo te sirva? Y Dios lo va encauzando a uno. Pero pregúntele, Dios, ¿en qué quieres que yo te sirva? Si tú eres bueno con los niños, pues únete al grupo de kids y sirve con los niños. Yo, por ejemplo, me di cuenta que yo no era tan bueno para eso porque un día me dejaron liderando unos niños hace años. Y yo los puse ahí como a Goliat que se dieran duros esos chinos. Y terminaron mechoneados, así baboseados. Los papás dijeron, usted mejor va a tocar el piano. Esto es un peligro acá en los kits. Y me di cuenta que cada uno tiene su don, cada uno tiene su llamado. Ya no los pondría a pelear porque ya tengo 2 hijos. Pero antes me daba cuenta de las burradas que hacía. Y a Dios, a cada uno le ha dado un don específico para que le sirva dentro de la iglesia. Por eso cuando Dios habla que todos somos un cuerpo y que el oído no puede hacer lo que hace el ojo, que la mano no puede hacer lo que hace el pie, pero que todos unidos trabajamos como un equipo. Entonces lo que Dios te haya dado, porque la Biblia dice que hay algunos que tienen don para enseñar, otros tienen don para servir, otros tienen don para la adoración. Dios les ha dado a cada uno diferentes dones. Tienes que mirar, Señor, cuáles son mis dones, en qué te puedo servir. Y algo importante, y es que uno no debe servir en pecado. Cuando uno sirve en pecado, uno se arriesga a que la ira de Dios venga sobre la vida de uno. Y esto me recuerda, está en 1 Samuel capítulo 2, si me acompañan, versículo 22. Dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel.
Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Ellos servían en pecado. Y dice la Biblia que ellos servían, me parece tremendo, porque dice que ellos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Se acostaban con esas mujeres, los desgraciados esos, sirviendo en pecado. Y uno no debe servir en pecado. Si ustedes leen más adelante, ¿cuál fue el destino de ellos dos? Murieron. ¿Por qué? Por servir en pecado. Cuando uno sirve en pecado, uno se arriesga a que la ira de Dios venga sobre la vida de uno. No sirvan en pecado. Y nosotros le hemos dicho a los de la alabanza: miren, si alguno de ustedes se siente mal porque la embarró en algo, no pase a tocar, no venga, díganos que no, pero no pase en pecado. Y así quiero decírselos a todos, a los que sirven en logística, en kits, en formación, a los que sirven con el tema de medios, a todos. Cuando uno viene a la casa de Dios, uno debe llevar una vida santa, porque uno viene a servirle a alguien que es santo. Entonces las luchas no son fáciles. Todos tenemos luchas, pero debemos procurar. Dios es tan santo que en la antigüedad, cuando el sumo sacerdote iba a entrar a la presencia de Dios, si él había tenido sueños eróticos sexuales la noche anterior, si él entraba a la presencia de Dios, se moría. Se moría porque había algo impuro en él. Por eso la noche anterior no lo dejaban dormir. El tipo llegaba trasnochado a la presencia de Dios, pero era mejor así que llegar en pecado. Entonces, cuando uno está en pecado, en inmoralidad sexual, cuando uno está cometiendo cosas que desagradan a Dios y uno viene a servir, uno está como los hijos de Elí. Y en estos días que estábamos leyendo esto con mi esposa, yo sentí que yo he sido muchas veces como Elí. Como que me importa 5 si alguien está en pecado o no. Lo importante es que sirva. Y eso es un error. Menos mal ya me di cuenta. Pero uno muchas veces, porque no, es que este es un súper cantante, entonces que cante así anoche se haya emborrachado, eso no pasa nada. Pues uno se porta como Elí. Si tú como líder de un ministerio sabes que una persona de tu equipo está en pecado y lo permites que sirva y no lo llamas a confrontarlo en amor, tú estás como Elí. Y yo me decía: Juan, es mejor que esté uno solo acá parado con una guitarra de palo, que hayan 20 con tremendos equipos, todos en pecado. Es mejor que esté uno en santidad y no 10, 20 en pecado sirviendo. Y yo al comienzo me oponía, porque yo decía: no, es que es más chévere todo llenito, todo. Y ella me decía: no, y yo como que me decía: ojo con eso. Y Dios me ha empezado a enseñar que su casa es santa. Las cosas de Dios son santas. No sirvan en pecado, aléjense del pecado. Y Elí fue y los confrontó, pero Dios ya había endurecido el corazón de ellos, porque Dios ya había decidido que murieran. Ya era tarde. Cuando Elí fue a hablarles, ya era tarde. Quién sabe cuántos años se robaban las ofrendas, se comían la carne. Es como si un servidor coge un sobre de los diezmos y se lo guarda. Yo escuché en iglesias grandes que había una banda de servidores que se robaban los diezmos, desgraciados. En el camino cogían un diezmo y aleluya. Imagínense. Lo escuché en una iglesia grande acá en Bogotá. Pero los descubrieron. Yo me pregunto, ¿dónde estarán? ¿Estarán vivos? Porque no es un juego. Las cosas de Dios son santas. Son santas y tenemos que entenderlo. Señor, tengo que servirte en santidad. No puedo venir acá como los hijos de Elí. ¿Eso qué pasa? Hay que tener cuidado.
Cuando uno menosprecia la presencia de Dios, eso le trae esterilidad. Mical, la esposa de David, un día se asomó y vio a David bailoteando ahí, alabando a Dios con el arca, eso ahí con todo el pueblo, y lo miró de lejos y dijo: este tipo, ¿cómo se le ocurre? Cuando David llegó, Mical le dijo: ¿usted cómo se rebaja a estar con ese pueblo ahí bailando? Usted es el rey, no sea ridículo. Y él le dijo: estaba danzando en medio de la presencia de Dios, al Dios, y lo volveré a hacer. Y dice la Biblia que Mical nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Porque menospreció la presencia de Dios. Porque le importó porque le importó más agradar, que su esposo se viera como el rey intocable y no agradar a Dios. Y dice la Biblia que Mical nunca tuvo hijos. Nunca tuvo hijos. Y Elí murió, y en una parte de la Biblia Dios le dice a Elí: ¿por qué le das más importancia a tus hijos que a mí? ¿Qué es más importante que Dios? Nada. Entonces, si agradar a Dios para agradar a Dios me es necesario cortar amistades, tengo que hacerlo. Si para agradar a Dios me es necesario dejar de ver una serie donde están mostrando el pecado y viviéndolo y llevándome a tener pensamientos incorrectos, tengo que hacerlo. Si para agradar a Dios tengo que borrar toda la música del mundo que tengo en mi celular, tengo que hacerlo. Yo no puedo salir de acá de culto y luego ponerme a oír música que desagrada a Dios, porque Dios es santo. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, Dios no nos dice a nosotros: sí, puede ser santo en el culto, pero luego puede salir y hacer lo que quiera. No, porque Dios nos está viendo todo. Qué pena ya. Dios nos está viendo todo el tiempo. Pero cuando yo sirvo en santidad, la Biblia dice que eso trae bendición. Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Entonces, cuando servimos a Dios con la actitud correcta, la Biblia dice que Él nos va ¿a qué? ¿Él nos va ¿a qué? A bendecir. Entonces, cuando yo vengo a servirle a Dios con la actitud correcta, Dios me bendice. Cuando yo vengo a servirle a Dios con entusiasmo, con el corazón correcto, dice la Biblia, Dios me bendice. Dios me bendice. Hace unos años, cuando yo me acuerdo que mis papás me metieron en clases de música, yo no quería estudiar música, pero ellos tenían un plan y era meterme en la alabanza como diera lugar. Y contrataron a una profesora. Y un día llegó y yo estaba ahí en pijama viendo Okidoki. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No tuvieron infancia? Viendo Okidoki ahí, no, que llegó tu profesora de música. Y yo, ¿cuál profesora de música? Y ahí mi mamá me la puso. Y llegó y me empezó, la primera clase la recibí mala gana. Luego volvió y me empezó a gustar las cosas. Pero me di cuenta que ellos querían que yo les sirviera a Dios. Y recuerdo que cuando iba a la iglesia a tocar, en esa época teníamos un pianito chiquito, como la mitad de ese, y la guitarra era de palo. La guitarra era así a capela. Y ahí cantábamos, y estaba mi tío en esa época. Y recuerdo que mi papá se me acercaba a la salida de las reuniones y me decía, sírvele a Dios porque Dios te va a bendecir. Y yo como que lo oía y decía, sí, bueno, y lo ignoraba. Y pasaron los años, y puedo decirles el día de hoy que verdaderamente sí vale la pena servirle a Cristo. Vale la pena. Dios bendice a la gente que le sirve.
Cuando volteo a mirar y veo hoy mi vida, digo, Señor, gracias porque tuve a alguien que me animó a servirte. Tuve a alguien que me dijo, sírvale a Dios. Y hoy estoy acá parado para decirles, sírvanle a Dios, denle el mejor tiempo a Dios, dediquen el día de Dios para Dios. Háganlo para Dios, sin segundas intenciones. Él se encargará de bendecirlos. Me encanta este versículo. Él bendecirá, si tú le sirves, Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando le servimos a Dios, Dios nos guarda, Dios nos bendice. Pero no le sirvamos en pecado, porque eso es peligroso. No le sirvamos sin ganas, como a qué mamera el domingo otra vez, con actitud. Que cuando ustedes se levanten el domingo es como si fueran, mejor dicho, a la fiesta más increíble. Porque eso es. ¿Y qué debo hacer para tener un corazón de servicio? ¿Qué debo hacer para que realmente yo quiera servir a Dios, para que Dios se agrade con mi servicio? Y en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y lo primero que Jesús hizo cuando decidió venir a este mundo fue renunciar a sus derechos. Porque Jesús es Dios y Él hubiera podido decir, no, yo soy Dios, a mí mande al arcángel Miguel, pero yo no bajo. Pero Él renunció a sus derechos y Él dijo, está bien, yo bajo. Y cuando yo decido servir, yo renuncio a mis derechos. Porque yo tengo derecho a ciertas cosas, pero cuando decido servir estoy diciendo, así tenga derecho a esas cosas, yo decido servirle a Dios. Yo tengo derecho a levantarme el domingo a las 10 de la mañana, ¿sí o no? Pero renuncio a ese derecho y me levanto a las 5 para venir a servirle a Dios. Yo tengo derecho a no hacerlo yo, a que lo haga otra persona, de pronto que está más desocupada que yo. Pero renuncio a mi derecho y voy y lo hago yo. Entonces, cuando yo decido servir, yo renuncio a mis derechos. Porque uno piensa, ¿y por qué no lo hace el otro? ¿Por qué no lo hace este tipo, esta señora? ¿Por qué no lo hace mi papá? ¿Por qué no lo hace mi tía? Pero cuando renuncio a mi derecho, yo digo, está bien, aunque yo tengo derecho a no hacerlo, yo lo voy a hacer. Entonces, cuando uno sirve, renuncia a sus derechos. Jesús hizo eso. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios para cosa que aferrarse. Él hubiera podido decir no y se agarra a esa verdad. Yo soy Dios, yo no bajo. Pero Jesús dijo, no importa, yo soy Dios, me voy a hacer un hombre y voy a morir por todas esas personas. Porque si no bajo, se van a condenar para toda la vida. Cuando yo decido servir, renuncio a mis derechos, a mi posición. De pronto tú puedes ser multimillonario y hoy te tocó acomodar sillas. Y yo escuchaba de un pastor que se llama Rick Warren, que tiene una iglesia en los Estados Unidos. Y él dice que cuando llega un empresario de esos millonarios, lo pone a barrer. Y dice, a los más millonarios los pongo a barrer, los pongo a acomodar sillas para que Dios trate su corazón. Y al comienzo él decía que a uno de ellos lo puso en el parqueadero. Y él era presidente de una gran compañía y sus empleados iban a la misma iglesia. Y entonces cuando lo puso en el parqueadero, él dijo, ¿cómo me va a poner en el parqueadero a mí si yo soy presidente de una empresa grandísima? Y el pastor le dijo, hágale, que eso es una berraquera, con la paletica esa de siga y pare, eso es una delicia, hágale. Y él dice que él empezó y cuando vio venir a uno de los empleados se puso la paleta en la cara para que no lo viera. Porque tenía como pena, su orgullo estaba siendo tratado. Y dice él que le dio durísimo al comienzo porque venían varios de sus empleados en carro y él era el que acomodaba los carros. Pero Dios empezó a tratar su corazón, Él empezó a renunciar a sus derechos. Mi derecho es llegar en el mejor carro y que me abran la puerta del carro y me digan bienvenido jefe, pero voy a morir a mi derecho y me voy a parar con la paletica de siga y pare y les voy a dar la bienvenida.
Un mes después estaba él feliz ahí con pito, cachucha, llegaban los empleados y él feliz ahí. Dios había tratado su corazón y lo empezó a hacer con gozo. No sé ahorita qué será de él, si todavía estará allá con el pito. Pero el trabajo que Dios les ponga a hacer, háganlo con gozo, porque nada de lo que uno hace para Dios, barrer un lugar, mover una silla, darle la bienvenida a una persona, orar por un nuevo, llamar a un nuevo, nada de lo que uno hace se quedará en el olvido. Dios dice que Él recordará todo lo que hagamos por Él. Así que los animo, sírvanle a Dios. Los que nunca lo han hecho, órenle a Dios: Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Y comiencen a hacerlo. Yo tengo el pito y el cosito de pare y siga para algún voluntario que se quiera lanzar a servir. Pero tenemos que hacerlo como Jesús lo hizo. Jesús renunció a su posición, Jesús renunció a sus derechos, siendo Dios. Lo segundo fue que Él tomó forma de siervo. La Biblia dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó de ser Él, siempre fue Dios, pero dejó su grandeza, su santidad, su poder magnífico, y se hizo un simple hombre. Tomó forma de hombre, de siervo. Cuando uno sirve, uno tiene que tomar otra actitud, y lo más importante se llama humildad. Di conmigo: humildad. Uno necesita humildad para servir, porque hay personas que de pronto te van a ofender mientras sirves. La pregunta es: ¿cómo vas a reaccionar? Acá hay personas que acomodan y hay algunos que se ponen bravos. A mí no me acomode allá. ¿Cómo va a reaccionar el que acomoda? ¿Le va a decir a la salida? ¿O le va a decir con amor: ven, siéntate acá? Y va a aprender a reaccionar con humildad. Entonces, cuando uno sirve, uno tiene que pedirle a Dios. Dios ama la humildad. Dios se acerca a la gente humilde. Y cuando a uno lo traten mal por hacer algo que le agrada a Dios, la Biblia dice: pon la otra mejilla, sonríele. Cuando te digan algo que te duela, tú te vas a voltear con esa sonrisa y le vas a decir: te amo en el amor del Señor, pero déjate acomodar. Y cuando uno sirve con entusiasmo, con la actitud correcta, esforzándose, eso agrada a Dios. Ahora yo me levanto y yo digo: así nadie me esté viendo, que estoy acá cargando esto, poniendo, subiendo, y veo acá un equipo hermoso que llega a las 6, 5 de la mañana a acomodar, llegan varios equipos después a poner, a quitar. Yo estoy comenzando a ver una iglesia que ama servirle a Dios con entusiasmo. Y les digo una cosa a los que sirven: no desfallezcan, permanezcan firmes, constantes hasta el último día de sus vidas. Que cuando lleguen a la presencia de Dios y estén ahí en la fila esa que nos va a tocar hacer a todos, cuando uno esté a un pasito de que le toque, uno sepa que Dios lo va a felicitar por lo que hizo. Y le va a decir: bien hecho, serviste con gozo, fuiste un ejemplo. Y no le va a decir: usted si es que no servía para nada. ¿Cuántos quieren que Dios los regañe ya en ese juicio? Nadie. Todos queremos que Dios nos felicite. ¿Quién quiere estar en gallinero? Nadie. ¿Quién quiere estar en VIP allá con Dios? ¿Quién quiere estar en VIP? Entonces vamos a servirle a Dios con la actitud correcta. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nos va a tocar muchas veces humillarnos a nosotros mismos. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Eso no significa que uno no trabaje. Eso no significa que uno no sea el proveedor de la casa, hombres. Pero sí significa que nosotros debemos darle a Dios, cuando es el día de Dios, que sea santo. Jesús, y en el libro de Éxodo dice que el séptimo día que Dios dejó es un día consagrado
para Dios. No está en las pantallas, pero dice, el séptimo día es día de descanso y está dedicado al Señor. Entonces cuando y hay algo que a mí me impacta, hay una empresa que se llama VIH y ellos venden cámaras y sonido y son la empresa más poderosa en el tema audiovisual a nivel mundial. Y todos los sábados cierran las puertas de su tienda. Yo creo que dejan de vender millones de dólares. Pero ellos lo hacen tan solemne que el día del Señor para ellos es sagrado y ese día no hacen nada. Y el día que nosotros como iglesia decidimos dejar para Dios es el domingo. Y el domingo debe ser un día sagrado para Dios. ¿Cuántos días nos dejó Dios para trabajar? ¿Cuántos? Y el séptimo, para descansar y para Dios. El séptimo día es el día que Dios, el mismo Dios cuando hizo la creación dice que el séptimo día no hizo nada, descansó. Y muchas veces cambiamos el día de Dios por otras cosas. Y no le damos a Dios el día todos los días son de Dios. Pero dice la Biblia que hay un día dedicado al Señor. Y dice que en ese día nadie haga nada, nadie trabaje. Tienen que descansar, hombres, mujeres. No sean esclavos del dinero. Les aseguro que si el domingo, en lugar de irse a molerse allá a la espalda, se vienen a postrarse a los pies de Cristo, el lunes Dios les va a dar 10 veces más. Pero muchas veces cometemos errores en no establecer prioridades. Y decimos, no, la prioridad es el dinero, la prioridad es este cliente, la prioridad es el trabajo. Y ahorita estoy leyendo un libro de Joel Osteen y él habla de lo increíblemente maravilloso que es darle a Dios lo primero. Si este es el día que decidimos buscar a Dios, que nada nos pueda apartar de venir a adorarlo. Nada. Me encantan esos pastores que dicen, llevo 20 años orándole a Dios y solo he faltado una vez. ¿Y eso por qué? Al culto. Pero hay gente que se aparece acá una vez cada 3 meses y no le dan a Dios el primer lugar. Hay gente que piensa, yo no necesito congregarme, yo leo la Biblia, yo me conecto por internet y no está mal, no estoy diciendo que esté mal conectarse, pero Dios dijo que debemos congregarnos, que debemos servir a Dios. Por eso los animo a que el día domingo sea el día que ustedes destinen para Dios, pase lo que pase. Hagan un compromiso de decirle, Señor, te voy a servir, te voy a buscar de la manera correcta. Y cierro con esto, iglesia. En Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Jesús acababa de terminar un ayuno, déjame el versículo. Y después de 40 días de ayuno, yo creo que cualquier comida es una tentación, hasta una cebolla cabezona, hasta un apio, yo creo que yo lo vería después de 40 días y me lo comería feliz. Y Jesús terminó un ayuno de 40 días y dice que el diablo se le apareció y lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay 2 cosas que Jesús nos enseña en esta porción de la Biblia. La primera, no es negociable adorar a Dios. Si uno es un hijo de Dios, uno tiene que ser una persona que adore a Dios. Y dice también, y a Él solo servirás. Hay 2 cosas que no son negociables. Di conmigo, adoración y servicio. Cuando solo servimos, estamos eximiendo algo
muy importante que es la adoración. Pero cuando solo adoramos y no hacemos nada, estamos eximiendo algo que para Dios es valioso: adoración y servicio. Y como iglesia decidimos, todos los servidores de esta iglesia, acá hay servidores que por las circunstancias de la iglesia muchas veces no pueden entrar nunca a un culto los domingos. Por ejemplo, los de medios, ahí están todos los domingos y decidimos, no importa, van a empezarse a congregar, porque nos hemos equivocado en que mucha gente que solo sirve, pero no tiene un tiempo para sentarse a recibir. Y hay otros que reciben y no hacen nada para Dios. Y Jesús le dijo al diablo: no, Señor, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Dios quiere que vengamos a la iglesia a adorarlo, pero Él también quiere que vengamos a la iglesia a servirle. Y tomamos una decisión en una de las reuniones, y es que todos los servidores, por lo menos una vez al mes, deben congregarse en la iglesia y no hacer nada. Y nos vamos a organizar con las cabezas de cada ministerio para que todos, sin excepción, tengamos, aunque sea, si se puede más, pero aunque sea una vez al mes, venir a recibir. Porque muchas veces uno piensa solo en que sirvan y la gente se quema. Y por eso muchos dicen: estoy cansado de servir, porque le ha faltado la otra parte, que es adoración, que es buscar el rostro de Dios. Y Jesús le dijo eso al enemigo: no, Señor, hay dos cosas que no son negociables: adoración y servicio. Yo quiero bendecir sus vidas, iglesia. Quiero orar por ustedes en esta mañana. Pero antes quisiera preguntar si hay alguien que nos acompaña por primera vez en este lugar. Quisiera que levante su mano si hay alguien que nos acompañe por primera vez. Bienvenida, démosle un fuerte aplauso a ella. Dios te bendiga. Y quisiera que todos cerráramos nuestros ojos y repitieran conmigo esta oración, incluyendo tú. Bienvenida a este lugar. Quiero decirte que no es una coincidencia, Dios preparó este momento para ti. Y quiero que repitas conmigo y le digas: Señor Jesús, acompaña en mi iglesia. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, mi nombre esté escrito allí. Dile conmigo: a partir de hoy te voy a seguir, te voy a servir y te voy a adorar en el nombre de Jesús. Y mientras le damos un fuerte aplauso a ella, gracias Jesús. Quiero invitarte a que salgas con nuestra servidora. Te vamos a dar un regalo. Vamos a contarte unas cosas acerca de la iglesia. Y a ustedes quiero pedirles que se pongan en pies. Vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos enseñe a servir de la manera correcta. Cierra tus ojos. Señor, y hoy en esta mañana te damos gracias por el privilegio de poder estar acá hoy en la iglesia, Señor. Yo te doy gracias por cada servidor de esta iglesia, los que llevan meses, los que llevan años, los que llevan décadas sirviendo, Señor. Padre, y hoy los bendigo, Señor, y hoy te doy gracias por el hermoso equipo de servidores que hay en esta iglesia. Los bendigo, sin ellos no sería posible predicar tu palabra, realizar estas reuniones. Señor, y hoy te pido recompénsalos porque te han servido con amor, Señor, porque te han servido con dedicación, porque han renunciado a sus derechos, han renunciado a su posición para servirte a ti, Señor. Hoy te doy gracias por mis papás,
porque desde que empezó esta iglesia han sido un ejemplo de perseverancia, Señor. Porque con la iglesia llena o vacía, ahí han estado, porque han hecho de todo. Y también te doy gracias por todos los que están acá, los que se han tomado un tiempo para recibir a un nuevo, para acomodar una silla, para tocar un instrumento, para cuidar un niño, para darle la bienvenida a un nuevo, para pasar un versículo, para mover una cámara, para mover una luz, para alquilar un libro, para llamar a un nuevo entre semana, para liderar un grupo de crecimiento. A los que se han tomado el tiempo, Señor, para enseñar en los cursos de formación de la iglesia. Quiero que levantes tus manos, Señor, y yo te pido, bendice estas manos que hoy se levantan. Y los que están acá, Señor, que nunca han servido, Padre, yo te pido, desato sobre ellos, Señor, un manto de servicio, Padre. Porque esta iglesia tiene una promesa tuya. Y sé que tú no eres hombre para que mientas, pero necesitamos estar preparados para el avivamiento. Y hoy unidos te pedimos, trae líderes para jóvenes. Trae líderes para más maestros para los niños, porque esta escuela va a crecer, Señor. Trae más manos para logística, para manos vivas, para la alabanza, para medios, para formación. Trae más líderes de grupos, Dios. Señor, hoy oramos por los jóvenes de esta iglesia. Te pedimos, levanta jóvenes que lideren esta nueva generación. Perdónanos porque nos hemos olvidado muchas veces de nuestros jóvenes, porque nos hemos acostumbrado a que estén ahí, pero no nos hemos preocupado por su corazón, Señor. Y si Dios te pone a alguien por quien orar, vas a orar por esa persona, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos has llamado a servirte, Señor, y hoy consagramos este día para ti. Tú trabajaste 6 días, pero el 7º día fue el día de descanso. Señor, hoy bendigo a los que están acá aún diciéndole no a sus obligaciones laborales, y te pido que los sorprendas con el doble de la bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy bendigo a los siervos y servidores de esta iglesia que han estado con nosotros por años. Señor, yo te pido que las bendiciones los alcancen. Si me ha faltado nombrar a alguien, Señor, a una de esa persona la bendigo con todo mi corazón. Señor, y danos un corazón de servicio. Y dile en esta mañana, Señor, pon en mi corazón humildad. Y repite conmigo esto, iglesia, y dile: hoy renuncio, Señor, a mis derechos, a mi posición. Hoy renuncio al orgullo y hoy decido servirte con humildad, en obediencia y en santidad. Padre, y perdónanos por servir en pecado. Perdónanos porque muchas veces hemos ido a la iglesia sin ganas, quejándonos: ¿por qué me toca servir a mí? Y eso te ha dolido, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos servido en pecado. Padre, no queremos ser como los hijos de Elí. Yo no quiero ser como Elí, Señor, un tipo que dejó pasar el tiempo y veía a sus hijos en pecado y hasta el final decidió amonestarlos. Cambia mi corazón. Y si tú eres un líder, vas a decirle hoy a Dios: Señor, pon en mi amor por las personas, pon en mi amor por mi equipo de trabajo, pon en mi amor por la gente en la calle, Señor, porque tu palabra dice en Proverbios: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tengas el poder para hacerlo. Señor, y hoy oramos: danos un corazón generoso, danos un corazón que quiera ayudarle a los demás. Danos un corazón, Señor, que ame a los que no tienen, Señor. Danos un corazón generoso.
Pon en nosotros amor, Señor, por los enfermos, por los que se mueren ahorita de COVID, Señor, por los que están en clínicas. Uno muchas veces le importa 5 a ellos, y eso está mal, Señor, y yo te pido perdón. Y pon en esta iglesia un manto de misericordia por los que no te conocen. Pon en esta iglesia un manto de misericordia por nuestros amigos que no te conocen, por nuestros familiares, porque hemos decidido muchas veces no hablarles de ti, ignorarlos. Señor, y tú amas y tú moriste por todos en la cruz, no solamente por nosotros o por la iglesia, por toda la humanidad. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias hoy por esta reunión, Señor. Gracias, y quisiera que el grupo de alabanza venga y vamos.